Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Redescubriendo América. Y bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Raza. Acaba de ocurrir el 12 de octubre. Un día muy importante para la constitución de nuestros países, de nuestras comunidades. El encuentro del viejo mundo de la Europa, que ya tenía vínculos, contactos con Asia a través de la ruta de la seda, con África, y se encuentran por primera vez este gran continente que es América. Bienvenidos sean todos. Este es el tema que hoy nos ocupa. Bienvenido Félix, bienvenido Pepe, los escucho a ustedes. Hola amigos, a todos, un saludo aquí desde Chile, ya me conocen, bueno, nos conocen a todos. Buen tema y tantos otros que también tienen alguna relación con la conquista de algún pueblo, los abusos que surgen con ello y las guerras que se generan por lo mismo. Hay otro tema que tal vez sale, en cierta manera sale de América, pero que es coyuntural en estos momentos. Pero bueno, un saludo a todos. Buen día, ¿cómo están? Espero que todos bien. Hoy es un tema que me parece que es donde surgen las primeras mentiras, barrabasadas y tonterías. Porque desde la concepción que se tiene de que México eran los aztecas, estamos jodidos. Me parece que va a ser un buen programa donde como siempre nos vamos a divertir mucho y que podamos redescubrir, si es que podemos, lo que pasó hace 531 años y pocos días. ¡A darle! Bien, ¿Y cuántas pues, horas? bienvenidos, y como dice Pepe, ¿cuántas historias nos hemos contado después de este acontecimiento histórico tan importante del encuentro de dos mundos, dos cosmovisiones, o muchas cosmovisiones, porque en realidad en Europa y en América había muchas cosmovisiones, el choque cultural, el sincretismo, la construcción, los relatos de una historia en común que nos contamos, las historias oficiales donde todo lo español era malo, todo lo que había aquí era limpio y puro, todo, o a veces viceversa, que los españoles llegaron a crear una cultura que no había en América, que llegaron a modernizar, a alfabetizar, etcétera, etcétera. Seguramente el tema es mucho más complejo que las historias oficiales, desde luego. Pepe, Félix, yo no somos historiadores profesionales, desde luego. Hablamos desde el festejo de este acontecimiento tan importante y desde cómo nos hemos construido, lo que nos han enseñado en la escuela, como decía Pepe, que luego está lleno de falacias, de cuestiones curiosas, porque si Cristóbal Colón es quien se le atribuye el descubrimiento de América o la llegada de Europa a tierras americanas, y sin embargo el continente se llama América, ¿no? Como Américo Vespuccio, otro navegante. Y bueno, el tema es importante, el tema es interesante, y adelante, compañeros. Otra vez está hablando el buen Félix para... Sí, siempre que Félix dice algo interesante, mismo. tiene su micrófono apagado. Ya, bueno, ya lo saben.
son cosas que no lo pueden oír todas, por eso es que apago mi micrófono. Pero generalmente es lo más interesante que voy a decir y que he dicho nunca. Bueno, hablaba de que Jaime dice que no somos historiadores y eso es verdad. Y seguramente somos advenedizos en ese tema y ojalá no pequemos de falsedades y de soberbias por dar ciertas opiniones al respecto. Y Perdón, no somos opinamos historiadores, somos histriones nada más. Eso sí lo podemos decir. Perdón por la interrupción. Para histriónicos. aclarar. Oye, pero sí, vamos a hablar como la mayoría de los que pueden escuchar tal vez este podcast, como gente del pueblo, gente común que tiene un conocimiento generalmente basado en lo que le han dicho otros, en base a textos, en base a los que nuestros estados, nación han definido que se nos va a enseñar en los colegios. Hablábamos en un podcast pasado de la libertad de expresión también. Y que va de la mano de la libertad de pensamiento, y nuestros pensamientos han sido, de alguna manera, por usar un término informático o computacional, formateados con ciertos conceptos y ciertas ideas. Yo podría preguntar ahora, por ejemplo, ¿conmemoramos algo realmente? ¿Qué es lo que conmemoramos? También podría pensar, oye, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa el pueblo americano de esto que está pasando ahora, de esta conmemoración? ¿Realmente conmemoran, realmente celebran el 12 de octubre, ya sea llamado Día de la Raza o sea llamado Encuentro de dos Mundos? Y a mí me da la impresión de que generalmente sucede lo que con cualquier fecha que se marca en un calendario como feriado, y que por el solo hecho de que sea marcado en rojo en un calendario como feriado ya genera satisfacción, porque implica que las personas, los jóvenes, no van a ir a clases, no van a tener que ir a los colegios, a las escuelas, y generalmente las personas no van a trabajar. Entonces lo que celebran más que nada es eso. Lo otro es un proceso que ya pasó hace mucho tiempo y que está allí, y que es un proceso que han vivido los pueblos. Y cuando hablamos de pueblos en plural, en el fondo, ¿cierto? Pueblos, eso nos habla de una diversidad. Y sin embargo, muchas veces escuchamos que se hace referencia al pueblo latinoamericano. Allí ya no hay pluralidad. Pueblo latinoamericano, como una identidad, como una unidad, perdón, con identidad propia. El pueblo latinoamericano, unidad, identidad. Y aquí nos enfrentamos a esa nominación impuesta, que nos habla de una paternidad, alguien la impuso. Los europeos asumen la paternidad de este continente y lo nombran, lo revelan al mundo de ellos, ese mundo en que lo que no tiene nombre no existe. Y luego lo apellidan para diferenciarlo de la otra América, esa América cercana a ustedes, amigos, esa América que es más europea, que no da espacio a las culturas locales, que no solo impone sus términos, sino que además destruye las identidades y valida solo la suya, esa América que llamamos América del Norte o Norteamérica. Y entonces pasamos a ser la América hispánica o Hispanoamérica, la América ibérica o Iberoamérica, la América latina o Latinoamérica. No hay una América nativa, producto de la América Caribe, taína, azteca, maya, chibcha, nazca, inca, aymara, guaraní, charrúa, mapuche, huiliche, selknam. Tantos pueblos que se quedan allí, que se han perdido, y algunos que tal vez nunca conoceremos, de los que nunca sabremos, y que a lo mejor fueron pueblos fabulosos, fantásticos, pero que se perdieron en el tiempo, se perdieron en esta historia tan diminuta que escriben algunos personajes y que la hacen pública y que la hacen trascender, aunque sea limitada. Esa enorme cantidad de pueblos habitantes de esta tierra,
de los que quedan rastros de descendientes asimilados y asumidos por los nuevos estados-nación, y otros tantos que terminaron en la extinción, también lo hemos hablado en otros podcasts, ni de ese nuevo pueblo, el que surge del nuevo mundo, porque allí sí que se genera un nuevo mundo, el de la América mestiza. Esa América mestiza que no sabe de dónde viene ni a dónde va, está entre medio, que quiere identificarse con sus raíces nativas y que acepta la educación europea con su religión, filosofía, sistema político y económico, pero que no es europea. Este nuevo mundo, que solo se ha transformado en otra versión del viejo mundo y que añora la visión del buen salvaje, del paisaje idílico, de la sociedad colaborativa que privilegia a sus integrantes. Puede que solo nos quede esa visión casi romántica de ese otro viejo mundo. El viejo mundo local, que enfrentado al viejo mundo europeo, dio origen a este nuevo mundo lleno de añoranzas y esperanzas. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde en este nuevo mundo y rescatemos lo mejor de los viejos para recrear o redescubrir, como hemos dicho nosotros que queremos intentar hacer, ¿cierto? Recrear o redescubrir este terruño mestizo y dejar de ser la sombra del viejo mundo europeo y la nostalgia del viejo mundo precolombino. Yo creo, queridos amigos, que tenemos que tratar de asumir ese mestizaje de alguna manera, aceptar ciertas cosas y asumir también que somos algo diferente, que somos algo nuevo y que podemos crear cosas nuevas. Y esa era la función básica de este podcast en el fondo. Por eso decíamos redescubrir, porque hubo supuestamente un descubrimiento previo que borró, es como cuando se escribe con la mano y se borra con el codo, lo que se está diciendo. Borró ciertas cosas, realzó otras, pero nosotros somos algo distinto, podemos hacer algo diferente y no lo estamos haciendo prácticamente en ninguna parte y estamos copiando todo lo que nos venía, todos los males que nos han venido de otras culturas. Pero bueno, eso es mi aporte por ahora, amigos, no sé qué quieren opinar ustedes. A ver, decíamos de la la repetición de términos. Es curioso que hablemos, por ejemplo, del descubrimiento de dos mundos. A ver, nunca han existido dos mundos. Es un mundo. De entrada, o sea, ¿por qué repetimos burradas? Luego, a alguien, en algún momento de la historia de nuestro país y del continente, se le ocurrió mencionar que era el Día de la Raza. O lo mismo, yo nomás conozco la raza humana. O sea, términos total y absolutamente absurdos y bajunos. Raza hay una, somos todos. Entonces, desde ahí empiezan una serie de tonterías conceptuales acerca de lo que nos pasó, o de lo que pasó, porque a nosotros no nos pasó, en esos momentos. Y luego, ya dijimos de los mundos, hay uno, pero categorizamos ya los dos mundos de manera absurda, es el viejo mundo y el nuevo mundo. ¿Quién carajos define eso? ¿Por qué uno es viejo y otro es nuevo? O sea, es un enredo y una mezcla. Bueno, pero esa es la visión europea. Los europeos, ellos se consideraban el viejo mundo porque ya tenían una historia y una trayectoria de lo que conocían, que era su ambiente. Y bautizaron como Nuevo Mundo porque era algo totalmente novedoso para ellos, ajeno, y por eso le ponen eso. Y mundos hay muchos. Y la palabra mundo abarca no solamente un planeta, sino que también abarca otros aspectos.
¿cierto? Bueno, entonces, Que pueden ser filosóficos o artísticos. Somos un planeta con muchos mundos. Eso sí puede ser, somos un universo con muchos mundos. Y como mundos. diría el clásico, cada cabeza es un mundo. Entonces las posibilidades son infinitas de mundos. Pero a ver, Félix hablaba de que somos algo distinto. Bueno, pues sí. Pero en esto de ser distintos, caemos en los extremos. Y más cuando estamos gobernados por una bola de güeyes. Llegamos al extremo, por ejemplo, que en Ciudad de México, que por cierto, en Ciudad de México, ahorita les platico, pero primero voy a lo de Colón. En Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, un gobierno de lo más estúpido que ha habido en los últimos años, decide quitar la glorieta, cambiarle el nombre y quitar el monumento a Colón. Es una aberración. Colón es parte de nuestra historia. Pero ponen dos mendigas estatuas del Che y de Fidel Castro. Por Dios santo. O sea, eso es a lo que me refiero. Tenemos que integrarnos en lo que somos. Colón es parte de lo que somos actualmente. Y no es un tema que nos guste o no nos guste, ni para quitar monumentos como lo hacen estos estúpidos. Pero hay que reconocer. Volviendo a estos que gobiernan la Ciudad de México, y perdón que lo saque, pero tiene que venir a colación. Fíjense que ellos han tenido una estrategia formidable para reducir los índices de violencia y asesinato en la Ciudad de México. ¿Saben qué es lo que hacen? Los policías de la Ciudad de México, por órdenes, agarran a los heridos y a los muertos y van y los depositan al Estado de México. Entonces, esos heridos y muertos le cuentan al Estado de México y no a la Ciudad de México. Así es como han reducido los índices. Felicidades, esos güeyes que quitaron el monumento a Colón. Así lo hacen. Y por eso lo digo. Entonces, volviendo al tema. Llega Cristóbal, como le quieran llamar, y él sale de expedición. Era un aventurero y aparte era un tipo que tenía conocimiento de muchas cosas, no era cualquier güey. Yo creo que a estas alturas de la vida, si cualquiera de nosotros se sube a una mendiga nave espacial y llega a descubrir algo fuera de este planeta, sería condecorado y sería reconocido. Como lo sigue siendo Cristóbal Colón. Él emprendió buscando una nueva ruta a las Indias. Y como sucede en los grandes eventos de la vida, por casualidad y por aras del destino, se encuentra con otro continente. Que como dice Jaime, ¿por qué carajos le pusieron América por Américo Vespucio? Pues güey, está de locos. Pero bueno, a Cristóbal se le debe de reconocer como un gran explorador. Pero luego, ¿qué pasa? Luego, en la conciencia colectiva y en la formación que nos dan en primaria, nos hacen ver lo mismo, que todo se limita a dos mundos. Ya Félix nos hizo una explicación de que hay muchos mundos, no son dos, pero nos hacen creer que son dos mundos. Entonces, en el mundo de este lado están los nativos americanos y en este del otro lado está los europeos. Entiéndase como dos. Cuando acá los europeos hay castellanos, hay ingleses, hay portugueses, hay catalanes, o sea, no es un pueblo europeo. Y acá en América tampoco es un pueblo. No es un pueblo. Félix ya hizo mención desde los charrúas, los mapuches. Aquí en México tenemos una variedad de pueblos, de cientos de pueblos autóctonos nativos. Entonces, no eran dos pueblos, no eran dos mundos, eran muchos. Bueno, vamos concediendo que de acá, de Europa, llegó un mundo. Los españoles, que para el caso, Cristóbal Colón no era español, era genovés. Pero llega un güey. Lo que no entendemos es que no fue una guerra de este mundo contra este,
porque los que estaban aquí en América estaban entre ellos peleados y unos conquistaron a otros. O sea, los aztecas eran más crueles y cruentos que los españoles. Ellos conquistaban pueblos. La civilización que existió en este continente, los primeros que la destruyeron fueron los aztecas. Y los aztecas no es México. Entonces, los aztecas sojuzgaban a muchos pueblos que vivían en lo que hoy es México. Llegan estos güeyes de acá, de Europa, empiezan con el descubrimiento, empiezan a caminar. Acuérdense que Colón llegó en 1492 y la caída de Tenochtitlan fue en 1521, o sea, 30 años después. Ya hubo muchas expediciones, recorridos. Bueno, pero ¿qué hacen los españoles? Empiezan a llegar a distintos pueblos de lo que ahora es México, y en esos pueblos les dicen, oye, güey, yo ya estoy hasta la madre de los pinches aztecas, porque llegan, nos matan a todos, violan a las mujeres, nos sacan el corazón, hacen un pinche desmadre los aztecas. Y entonces los españoles les dicen, oye, pues vamos a darle la madre a los aztecas. Y los primeros que dicen, yo me sumo, son todos los que sufrían por los aztecas, por sentido de lógica y común. Entonces, para acabar pronto, la conquista de América, la conquista de lo que hoy es México, la hicieron los propios nativos, no fueron los españoles. Dejémonos de tonterías. Los españoles llegaron y lo que estaban es que todos estaban hasta la madre de los aztecas. Entonces no fue una guerra entre dos pueblos distintos y los indígenas. No romanticemos lo que no se tiene que romantizar, ¿sí? Así fue como se dieron las cosas. Y entre esta maraña surge un personaje fabuloso, fantástico y que debería de estar llena de monumentos en este país: la Malinche. Claro, un grupo de imbéciles, machistas, borrachos y no sé si pendencieros, pero por lo menos uno de ellos, Diego Rivera, que era un güey que le pagaba a la KGB y le pagaba a la CIA, empieza a desprestigiar a la Malinche porque según él era una traicionera. Desde aquí y donde estés, Diego, en el cielo o en el infierno, un saludo por güey. No era así. Entonces, dejémonos de esas cosas. Al rato, si quieren, hablaremos de la Malinche, pero la visión que me parece lo que dice Félix es: somos algo distinto en teoría, pero nos convertimos en lo mismo. ¿En lo mismo de qué? Pues en lo mismo de este planeta. Decía Félix, un planeta, muchos mundos. Yo la verdad veo un planeta y al final veo un solo mundo. Todos somos más de lo mismo. Y ahí está el tema que ahorita estamos viviendo, que lo podemos también platicar algunos minutos. El tema allá con los israelitas, Gaza, Cisjordania, la Franja de Gaza, todas las cosas que estamos viviendo. A ver, seguimos siendo lo mismo. Y los pueblos siguen siendo los mismos de toda la vida. Sean los aztecas o los romanos, se dedicaban a conquistar otros pueblos. Y así era como se forjaban los imperios y después se forjaron los países. No ha cambiado eso y no va a cambiar seguramente en los próximos 100 años. Gracias. Qué interesante escucharles e iniciaba Félix con una pregunta. Decía, ¿tenemos que conmemorar algo? ¿En verdad algo tenemos que conmemorar? Yo creo que sí, lo que ocurrió no es poca cosa. Al final de cuentas, sí se tuvieron contacto entre dos partes de este mundo que no se conocían, no había una comunicación entre ellos. Y es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos ha construido como países. Todos hablamos español, que creo que es una gran ventaja, que desde México hasta Argentina, con excepción de Brasil, tenemos el mismo idioma, así es que podemos recorrer prácticamente el continente y entendernos entre nosotros, producto de este encuentro.
hemos tenido un pasado en común también. Y en América festejamos, ganamos, perdamos o empatemos. Entonces también somos pueblos bastante dados a la fiesta. Todo se festeja. Y desde luego el festejo ha sido desde muy diversos puntos de vista. Hay quienes, como decía al principio, pues enseñan que teníamos una gran civilización, como dice Pepe, romantizada y demás. Llegaron los malos y acabaron con esto, se creó algo nuevo, salió de ahí. Y la otra versión que dicen los españoles trajeron todas las cosas buenas que conocemos, ¿no? Yo creo que ni una ni otra, es simplemente un hecho histórico de gente que por temas comerciales salió de Europa buscando una ruta nueva a las Indias, porque los moros habían tomado los pasos hacia China, habían cortado la ruta de la seda. Entonces la cristianidad o los países cristianos, Portugal, Castilla, Aragón, todavía ni siquiera existía España en aquel tiempo, tenían que buscar nuevas rutas, y en viajes comerciales pues llegaron a las Bahamas y luego al continente, y hubo un sincretismo, hubo un encuentro. Los españoles desde luego encontraron cosas muy nuevas en las narraciones. Lo hemos comentado en otros podcasts, cómo daban sus cartas diciendo que había cosas fantásticas, monstruos, cosas muy extravagantes que desde luego nunca existieron, pero necesitaban vender, que les financiaran sus nuevos viajes, ¿no? Perdón, Jaime. Y decía Félix también. A ver, Jaime, acabas de dar una clave. Sí. ¿No existía España, entonces nos conquistaron los españoles? Pues claro que no, ni existía México, por eso tampoco se conquistó a México. Okay. A ver, desde ahí, y perdón por la interrupción, pero es que dijiste cosas muy valiosas. A ver, el tema de narrar una aventura, sí, de narrar una aventura. Eso no ha cambiado, por eso te digo, realmente son muchos mundos. A ver, vámonos a la actualidad. ¿Qué te cuenta la mayoría de nuestros paisanos de Estados Unidos? Te platican y te dan la aventura del sueño americano. Aunque estén endeudados de por vida y tengan una vida del perro, te platican, como tú estás diciendo, que es la séptima maravilla, como quizás lo hacían los españoles cuando estaban en la expedición y llegaron a este continente. No ha cambiado. Sí, por algo que decía Félix, ¿no? Tal vez somos los mismos, con algo de maquillajes, de diferencias superficiales. El hombre es el mismo en todo el planeta, ¿no? Y decía Félix, hay pueblos que se perdieron en el tiempo. Yo creo que algunos se perdieron y a otros ahí están y no los vemos o no los queremos ver. Tarascos, otomíes, mayas, huicholes, son pueblos vivos, con lenguas vivas, que siguen teniendo sus usos y costumbres originarias, que habitaron, lo comentamos en este podcast también, decíamos, el primero que vio tal el Caribe, pues que los que vivían aquí no lo veían o qué. Los mayas que estaban en la península de Yucatán, desde luego que ya conocían su propio territorio, tenían otros nombres sin lugar a duda, pero la historia la cuentan los vencedores. Nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestra manera de ser, desde luego que no es europea. Tampoco es tlaxcalteca, ni tarasca, ni otomí. Es una mezcla de ambas culturas, o de muchas culturas, porque también a los españoles los habían invadido los griegos, los romanos, los habían dominado durante muchos años, los habían dominado los moros, también tuvieron una ocupación larguísima en la península ibérica. Entonces,
es un proceso histórico muy rico que yo creo que sí tenemos que no solo festejar, sino aquilatar y aprovecharlo. Lo bueno de ambos mundos, desde luego que deben de tener sus cuestiones negativas, ambas civilizaciones y demás, pero al final de cuentas somos productos de este encuentro, de este sincretismo. Celebramos a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, de una manera muy similar a la que se celebraban a las diosas que había en este lado del continente, ¿no? Las peregrinaciones, las vestimentas, los rituales, los insumos, el incienso, etcétera, pues son de este lado del maíz, Coatlicue. Entonces, el mundo se sincretizó y somos producto de ello, y creo que hasta por conveniencia nos conviene celebrarlo, aprovecharlo, valorar lo que somos y de dónde venimos, y contarnos historias que son eso, ¿no? Que somos el producto de dos o de varias grandes civilizaciones que se encontraron en estas tierras. Yo quisiera preguntarte, Félix, tenía la pregunta desde el inicio. A nosotros, como bien lo decía Pepe, hay una historia oficial donde nos enseñan que los españoles eran unos malvados, unos enfermos, delincuentes, eran lo peor de lo peor, y desde luego que nos conquistaron con todo y eso, ¿no? Y atravesaron el mundo para llegar al continente. ¿En Chile, en Sudamérica, es algo similar, o qué es lo que les cuentan de aquel lado del continente? Qué interesante. Prende tu micrófono otra vez, mi Félix. ¿Ves? Ya no tengo nada más que decir, todo lo que quería decir ya lo dije. No, yo decía que hay dos versiones, por lo menos que a mí me ven. El no ser historiador es complejo. Yo escucho a Pepe y la historia que él narra es una historia que para mí es desconocida. Yo conozco otra historia. A pesar, he leído algo, pero muy poco, y hay muchas cosas que no concuerdan. Pero de lo que tú dices, Jaime, igual existen las dos versiones. Hay una versión que dice que los españoles que llegaron a Chile eran, claro, puros delincuentes, muertos de hambre, que lo único que buscaban era la fortuna y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo. Y ahí surgen héroes nativos. Nosotros tenemos varios acá que generalmente están centrados en un pueblo que era el pueblo mapuche. Y cuando hablan de uno de ellos que era Galvarino, que era un líder mapuche, los españoles lo apresaron y le cortaron las manos. Y yo no sé si es un hecho real o histórico, aunque a veces lo histórico tampoco se puede afirmar si es real. Supuestamente le cortaron una mano y él puso la otra para que se la corten también. Es como un acto de valor, y se realza mucho en eso del pueblo nativo mapuche, que era muy guerrero y todo, y que después siguió peleando igual, pero tenía los muñones y ahí se amarraba las lanzas o lo que sea. Es parte de una historia de un pueblo español bruto, salvaje, bestial, tras un objetivo. Otro guerrero caupolicán, que también era mapuche, lo sentaron sobre una pica, sobre una lanza, y ahí murió ensartado. O sea, tú dices, oye, qué brutalidad, ¿cómo eso? Bueno, también es parte de la historia que nos enseñan desde chico, como para realzar un poco el tema del nativo. ¿Y Lautaro? Y yo pienso que también es... Sí, pero Lautaro no lo mataron de esa manera, digamos. Lautaro, él fue criado por los españoles, en el fondo fue un ayudante de Pedro Valdivia, y después se rebeló y tuvo muchos triunfos en batallas contra los españoles, porque él conocía ahí las está la tácticas historia españolas. de Moisés. ¿Se fijan?
Lautaro es la historia de Moisés. Literal, por eso te lo quería sacar. No sé, bueno, eso. Claro, güey. Amo. Bueno, no fue salvado de las aguas, güey, a ver, le tienes tampoco que cambiar, recibió la tabla de la ley. Le tienes que cambiar un poquito para que no sea tan, para que Pero, no sea un huevón, plagio, güey. Pero a ver, Moisés fue criado y educado por los egipcios y después se rebela porque reconoce a su pueblo. Lautaro fue lo mismo. Por eso lo quería sacar. Gracias. Bueno, depende de la historia de Moisés que leas, pero ese es un capítulo de otra cosa. Si lees Moisés, la historia escrita por Sigmund Freud, te vas a sorprender de muchas cosas, que es un libro muy interesante. La recomendación ya salió, léanlo. Moisés y la religión monoteísta. Bueno, pero volviendo, que ves que ahora me sacas de la idea que estaba tratando de decir, porque ya ni me acuerdo qué lo que era. Por favor, Jaime, enríalame, por favor. Sí, te preguntaba qué es la historia que les cuentan a los niños allá en Chile. Bueno, eso, y yo pienso, y a eso iba, me da la impresión de que eso de generar ese rechazo en cierta historia, ¿cierto? Porque no todas así, al conquistador, al español, y realzar al pueblo nativo con esos actos heroicos que son producto de una barbarie igual cometida por los españoles, entre comillas. Bueno, la Hispania ya existía, por si acaso. Hispania existía ya en esa época. Que los reinos Castilla, León y Aragón y todo eso hayan sido otra cosa, bueno, pero la Hispania ya existía. Puede que sea precisamente para romper el vínculo que había cuando uno hace una nación con la madre patria. Cuando hablábamos de la patria, hablamos de la madre patria. Una forma de romper el vínculo y poner al español como un bruto, un salvaje, un animal, es decir, mira lo que vinieron a hacer, y nosotros somos, ¿qué somos? Nosotros realzamos al pueblo mapuche con los héroes y todo, y las historias que nos cuentan en el colegio, pero sin embargo el pueblo mapuche mira cómo está el día de hoy, abandonado, tirado, tratando de luchar por sobrevivir, yo creo que el mayor porcentaje de sus tierras le fueron arrebatadas. Un momento el mismo Estado regalaba tierras que eran supuestamente del Estado chileno, pero que habían sido del pueblo mapuche, a colonos para que llegaran a colonizar. Así llegaron los alemanes que recibían, esto fue a principios del siglo pasado, que les daban animales y grandes extensiones de terreno para que ellos los cultivaran y colonizaran. Pero eran territorios de ese pueblo que la misma historia nos dice que era valiente, luchador y todo. Entonces hay como una dicotomía ahí compleja en el fondo de poder deshacernos de esa tradición que venimos de España para generar algo diferente y nuevo acá, pero en la realidad terminamos maltratando a los pueblos nativos que nos sirven, los utilizamos para decir, nos sirven para separarnos de esto, pero hasta aquí nomás, en realidad no tienen más valor que eso. Y la otra historia, claro, es que los españoles eran los conquistadores buenos, y Pedro de Valdivia, y Diego de Almagro, y todos estos gallos que llegaron y que trajeron su lengua y que construyeron ciudades, y fundaron ciudades, mejor dicho, porque hay un tema con el tema de la fundación. Y lucharon y murieron y sufrieron y que eran hombres aguerridos que tenían que cruzar el océano en esas carabelas minúsculas que eran como una cáscara de nuez moviéndose en el mar y tantas cosas por el estilo. Entonces la historia es acomodaticia y la verdad es que uno, para poder sacar alguna conclusión, tiene que tratar de buscar fuentes diversas por todos lados, y a lo mejor ni siquiera hay una seguridad, a lo mejor va a llegar a puerto y va a encontrar la respuesta. Pepe, estás entrando y saliendo, estás jugando, Pepe, con nosotros. No, creo que tengo fallas aquí porque estar hablando de temas, tienes que ir a un psiquiatra. Por estar hablando de temas escabrosos. Un psiquiatra te puede ver esas fallas, Pepe. Es correcto. Podría ser. Inténtalo. Aunque ya me dejaste pasmado con el tema de Freud y Moisés.
Fíjense cómo es algo muy parecido, Pepe, cómo tenemos las mismas historias, ¿no? De blanco y negro, buenos y malos. Ahora Pepe decía, no, pues los españoles llegaron y vamos a chingar a los aztecas y se les unió. Pues los españoles ni sabían que había aztecas, los cabrones llegaron buscando algo que comerciar, y cuando llegaron a las Bahamas lo que se llevaron fue esclavos, porque no encontraron especias, ni oro, ni plata. Agarraron gente nativa y se las llevaban como esclavos de regreso a Europa. Tuvieron que pasar algunos otros viajes más para encontrar plata y oro y demás, y a encontrarnos, a generar una cultura nueva, sincrética. Y bueno, yo sí creo que hay que celebrarlo, que hay que vivirlo, que hay que tomar lo mejor de ambos mundos. Hemos platicado en este podcast cómo las naciones latinoamericanas, igual creo que no tanto por opción. Decía Galeano, elegimos el camino de las naciones explotadas, las que son servidumbres, las perdedoras, etcétera, como está África ahora todavía siendo saqueada por los europeos de todos los materiales que se requieren. Creo que la humanidad ya es una colonia, ya hay información que nos permite conocer todo lo que ocurre. Ya todos sabemos las dagas que hace la CIA por todo el mundo, por ejemplo. Somos como una gran familia que nos conocemos tan bien que tenemos para odiarnos o para querernos. Y vinculo este tema, y perdón por el cambio tan drástico, porque también, si bien es cierto, estamos en estas fechas que se conmemora el encuentro de estos dos cosmovisiones, también entró el mundo, entró el planeta en una nueva guerra mediática, porque hay muchas guerras. Media África está en guerra. Teníamos ya la de Rusia contra Ucrania, y ahora mismo por su situación geopolítica, geográfica, de recursos, hay una guerra entre Israel y la gente que está en Palestina, en la Franja de Gaza, donde están ocurriendo cosas atroces que, como hemos dicho, la humanidad parece que no entiende, se tropieza con las mismas piedras, es algo cíclico, cometemos los mismos errores, nos odiamos por las mismas cosas tan banales que se podrían ver desde fuera, pero generamos discursos, acciones en las que es muy fácil odiar al otro, tratar de exterminar al otro, querer borrar de la faz de la tierra, como expresamente lo han manifestado ambos partes en este conflicto. Y quienes resultan siempre más afectados pues son los niños, las mujeres que hay, gente que no tiene muchas veces ni ganas ni pretensiones de estar luchando, matando a otras personas, pero quedan en medio de esos conflictos. Pepe, Félix, no sé si quieran platicar algo sobre eso. Sí, bueno, antes quería decir algo. Nosotros de alguna manera igual no podemos pensar que España fue todo negativo. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que, porque los tres que estamos aquí seguramente tenemos un buen porcentaje de sangre española o hispana, que no nos pasó lo que en Norteamérica, que llegaron los anglosajones. Los anglosajones no generaron mestizaje. Los españoles sí. El español sí se mezclaba y se mestizaba con la nativa, o con el nativo, dependiendo. El anglosajón no. El anglosajón generó una catástrofe allá en el norte. Hay que ver cómo están
los múltiples pueblos nativos que hubo en su momento en Norteamérica, qué ha pasado con ellos. Pero bueno, ese era como un paréntesis. Y el otro, de lo que tú hablas es cierto. Yo pienso que en realidad no solo niños y mujeres y ancianos, el sufrimiento es parejo para todos. La franja de Gaza, que es un terreno muy pequeño y que no es toda Palestina, porque Cisjordania es el territorio más grande que donde está Palestina, pero Cisjordania está gobernado por Al-Fatah y la franja de Gaza por Hamas. Desde el 2007, si no me equivoco, el 2005 Israel retiró todas sus tropas y sus asentamientos que tenía instalados allí como un paso de acuerdo mutuo para no estar ocupando la franja de Gaza. Y esa franja de Gaza, el porcentaje mayor que tiene es muy joven, si no me equivoco. Bueno, ustedes me podrán corregir y si no, pido disculpas por mi error. Me parece que como el 80% de la población es población joven. Tiene mucha juventud. Y eso es lo terrible. ¿En qué sentido? Que esos niños o esos jóvenes terminan acarreando, arrastrando, cargando el peso de los odios y de las rabias de sus padres. Y también lo hemos hablado en alguna oportunidad. Nosotros ya venimos con una carga y generalmente a veces no nos damos cuenta, pero en el hogar nos crían y hay algunos que terminan siendo fanáticos de un partido, un equipo de fútbol, fanático de un equipo de fútbol desde niños. ¿Por qué? Porque el padre, el tío, quien sea, o la familia se lo inculcó, siendo que no fue una elección personal. Le inyectaron eso, una religión que arrastran toda una vida y que la defienden y pueden matar y morir por eso, una idea política que nunca la han cuestionado y han llegado a definirse ellos mismos de acuerdo a lo que pueden haber aprendido por otros medios. En el fondo es la libertad de pensamiento. Entonces esos mismos niños de esa franja de Gaza que están viendo todo ese horror y que escuchan el odio reflejado por sus padres, lo que le pasaba también a muchos judíos o muchos israelitas, mejor dicho, van a seguir con esto y van a crecer con eso y van a formar parte y van a querer tener un arma en sus manos para vengar la muerte de sus familiares. No van a entender que esto tiene una trascendencia mayor, no van a entender que era una respuesta a, no. Y esto es una condición humana. Si tú ves lo que pasaba con la mafia en Italia, Pepe, que le gusta tanto el tema de Italia y la Sicilia, las familias que se mataban entre ellos por generaciones, es como el monito animado que había una vez, que la familia tanto contra la familia tanto y por generaciones, y los hijos nacían, no tenían ni idea qué había generado ese odio, pero tenían que odiar porque toda la familia odiaba a la otra familia. Entonces mientras no haya un cambio allí, esto va a seguir, y eso es lo triste. Porque no solo pasa allí, y cuando hablamos de guerra, parece ser que tiene que ser un Estado contra otro Estado, si no, no es guerra. Pero hay guerras internas a veces dentro de los mismos estados. Yo a veces me asombro cuando veo cosas que pasan en México. Yo digo, México es un estado en guerra permanente. No, hay cosas que me sorprenden, digamos. Y evidentemente no pasa lo que está pasando en la Franja de Gaza, nadie está bombardeando los edificios, que es otra cosa que tú no... Imagínate cómo vives la inseguridad. Pero también qué pasó con los israelitas, que era un grupo que estaba en una fiesta festejando la paz. Yo te aseguro que el mayor porcentaje de gente joven que estaba allí festejando la paz estaba a favor de los palestinos y a favor de darle un Estado a Palestina y de darle más libertades a Palestina. Por eso estaban allí por la paz. Y a ellos fue a los que mataron, tomaron prisioneros, se los llevaron, los raptaron. Imagínate, entonces esa misma gente que estaba, esa juventud que estaba allí de israelitas a favor de la paz, ¿qué va a pensar ahora? Ahora tiene rabia, tiene odio, ya dice, ya no, nada con estos tipos. Entonces hay muchas cosas que no me explico. Yo digo, pero ¿por qué? Si ellos sabían, el pensar de que Israel no iba a reaccionar, eso es un absurdo. Ellos ya los conocen, saben cómo son, ya saben lo que pasó con
con la guerra de los 6 días, han tenido muchos eventos al respecto. Entonces, el decir que no sabían la reacción, no, eso es un absurdo. Era evidente la reacción que venía de vuelta. Entonces, cuando tú haces algo sabiendo lo que va a pasar, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué? Y estas justificaciones de que no, esta tierra era mía. Hay un video que les envié a ustedes de que es un territorio que ha pasado, pero per secula seculorum, weón, entre un pueblo que lo domina, otro pueblo que llega y se van matando y sucesivamente uno tras otro se adueñan del territorio. Hasta los ingleses que llegaron Claro. allí y generaron fantasías. Perdón, antes de que comentes algo, Pepe, algo que mencionaste, Félix, que me parece que es el punto central de esto, ¿no? La irracionalidad de la guerra y el encontrar después motivos o supuestos que permiten eh, que permiten explicar cosas que son inexplicables. Un misil que cae en un hospital y mata 200, 500, 800 personas, se dice demasiado fácil, pero como tú dices, cuánto dolor puede causar, cuánta odio puede generar, cómo se va construyendo la historia de la humanidad de este modo. Y seguramente habrá una explicación del otro lado. Nos atacaron, ahora nosotros respondemos. El que atacó tiene seguramente otra explicación de por qué atacó, pero yo creo que detrás de esto la guerra es un negocio muy, muy grande que siempre beneficia a quienes producen y generan y venden armas, y después generar odios en un ser humano tan débil, tan frágil, es de lo más fácil que hay para poder usar esas armas inteligentes, esas armas cada vez más sofisticadas, cada vez más efectivas, eficaces para hacer lo que están hechas, que es matar personas, ¿no? A ver, a mí me parece algo totalmente irracional que sí requiere de algo muy extraordinario, un cambio, como tú decías, Félix, muy extraordinario en la forma de pensar de los implicados, que no sé si el hombre tenga la altura para hacer ese cambio, tenga la altura No, en este estado de primitivismo que todavía vivimos, porque en el fondo tecnológicamente no hemos desarrollado mucho, entre comillas, porque a lo mejor no sabemos lo que va a venir más adelante. Hemos tenido una evolución muy grande en el aspecto tecnológico, pero en lo otro nos hemos quedado retrasados, si ya lo hemos hablado, socialmente seguimos igual, el hombre tiene un grado de primitivismo y de barbarie que no ha perdido. Y para eso yo creo que necesitamos 1000 años más de desarrollo, que lleguemos a evolucionar lo suficiente para cambiar tal vez algo, no sé, si es genético, no sé si se logre cambiar. Nada más, algunas precisiones. A ver, el grupo terrorista, pues un terrorista, Hamas no es Palestina. Ellos son los que desencadenaron todo esto. Y eso es, de entrada, eso es lo que se debe de condenar a este grupo. Hay países... Es un grupo político, Sí, Pepe. pero no es un Jamás país, es un grupo político pero no es un país. que fue, no, que fue elegido y todo. Sí, No, estoy de pero, acuerdo. a ver, Palestina es más que jamás. aunque haya sido elegido, Hamas, como la ETA, como las FARC, son grupos terroristas. Hay que llamar las cosas por su nombre también. Son terroristas. Y aquí lo lamentable es, por ejemplo, posiciones gubernamentales como la de México y Colombia, donde justifican a Hamas. O sea, desde ahí ya estamos con un tema muy, muy grave y muy mal. ¿Y a qué nivel llega el fanatismo y la ignorancia? A este nivel. Y ojalá que algún momento los políticos de este país escuchen esto. A ver, Hamas, como la mayoría
de los musulmanes tienen una intolerancia total a ciertos temas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la preferencia sexual. Un homosexual no puede vivir con los musulmanes, es asesinado, es matado. Y entonces sorprende, como sorprendió allá en Chile, que en nuestro caso en México, una diputada grotesca, no por su preferencia, sino es grotesca por su forma de ser vulgar y grosera, una diputada de Morena, que es transgénero, no sé qué será, transvesti, se pone a echarle vivas y porras a Hamas y todavía dice que ojalá que acaben con el Estado de Israel, que los maten a todos. Y yo digo, bueno, esta cosa imbécil no se da cuenta que si está apoyando a Hamas, ella no tendría cabida en Hamas o él, porque a la primera de cambios lo matarían. O sea, ¿cómo es posible que alguien esté apoyando y hasta haciendo apología del delito, del asesinato, cuando van contra su propia esencia? Y digo que en Chile pasó lo mismo, porque en Chile a mí me impactó mucho una entrevista que le hicieron también a un transgénero que votó en contra de la constitución nueva que se quería aprobar. Y lo entrevistan y dice, es que yo voté en contra para salvar mis derechos. ¡Güey! No seas ignorante, lo salvabas votando a favor de la nueva constitución. Y entonces, este es el nivel que vivimos en este mundo, que no mundos, donde los ignorantes llegan a estos niveles de bajeza y ni siquiera son capaces de entender lo que defienden en su esencia. ¿Sí? Lo que decía Félix, obviamente iba a haber una reacción. Ya si es proporcional o desproporcionada, creo que está fuera de nuestro alcance. Lo que sí es que yo, igual que Félix, yo no le veo salida a esta humanidad en los próximos 500 años. Va a seguir siendo el mundo de las conquistas. No vamos a llegar tan allá. No, güey, bendito Dios. Bendito Dios, porque el peor castigo que puede haber es ser inmortal. Tu micrófono no se oye, güey. Así que voy a aprovechar ya que estás apagado, güey. No me refiero a nosotros, yo me refiero a la humanidad. O sea, no, sí, porque, güey, a ver, Jaime, la humanidad va a llegar miles de años más. Tampoco no seamos catastróficos. No estoy Oye, ¿qué? Momento, estoy sorprendido. Jaime es el optimista del grupo. No lo entiendo. Con esto que acaba de decir, se nos cayó Jaime, güey. No, pero a ver, de lo que ustedes están hablando, y bueno, yo creo que el mundo entero está hablando es de algo que yo vuelvo a lo mismo, es racionalidad. Yo creo que alguien que entiende la razón de una guerra y está a favor de una guerra, era muy diferente antes. Creo que pasamos como humanidad una barrera donde nos tocó a nosotros agarrarnos a madrazos en la escuela con el compañerito que no nos llevamos bien, nos agarramos a madrazos y luego ya nos hacíamos amigos después. Es diferente a que te enojes con alguien, saque un arma y te mate. Ahí se acaba. Y la humanidad está llegando a ese punto, que está construyendo armas tan poderosas, tan destructivas, tan efectivas, que puede haber un punto de no retorno. No, Jaime, no lo va a haber, güey. Nadie come lumbre. O sea, si tú estás hablando de que va a haber una guerra nuclear, no lo va a haber. O sea, tampoco son güeyes. O sea, no son tan güeyes. Ahora, las cosas no han cambiado en nada porque al final de cuentas la gente se sigue matando en nombre de Dios. Igual que en las cruzadas. O sea, todo es en nombre de Dios. Y los mendigos musulmanes, espérame, y perdón que le diga a los mendigos. Tú dices, a ver, aguanta, tú dices, estos son unos terroristas. Sí lo son. ¿Qué los hace ser terroristas? ¿Qué los hace ser terroristas? No hay razón alguna que te haga ser terrorista, güey. O sea, no es la vía. ¿Qué los hace ser terroristas? Para ver si Israel no está haciendo algo que pueda caer en esa... igual. El término terrorista implica aquel que genera terror. Exacto. Claro, por eso quiero preguntarlo y que Pepe lo conteste para decir, a ver, que Israel no le está diciendo a la gente salte porque voy a matar a todos los que estén ahí, sabiendo que la gente no se puede salir.
quitando agua, luz, teléfono, gas, dejando a miles de A ver, personas yo no soy de, en estados yo, muy yo no deplorables. estoy defendiendo a los ¿Eso israelitas. no causa terror, A ver, Pepe? yo no estoy defendiendo a los ¿Causa israelitas. terror o no? Bueno, Y no somos pro-israelitas ni pro no. Franja de Gaza. Nosotros estamos hablando de seres humanos solamente. Pues sí, como igual. Pero no se puede tomar partido en una guerra. No, yo no estoy tomando. A ver, yo no estoy tomando partido. Pero los de Hamas, como seguramente los israelitas, son una bola de asesinos y cabrones. Y que se llevan entre las patas a todos los inocentes que ya mencionamos. No estoy de acuerdo, Jaime. Pero, a ver, pues igual, como dice Félix, él lo ve desde fuera. Nosotros ya nos acostumbramos. Pero aquí en México tenemos un estado de terror. Todos los días hay una noticia que aterroriza. No hay un día que no nos aterroricemos con una noticia. Sí, y probablemente allá estén más o menos acostumbrados a ese tipo de violencia. Aquí también estamos acostumbrados a ese tipo de violencia. A ver, hace 2 días acaban de matar al expresidente municipal a balazos de Ixtlahuacán. O sea, ya nos acostumbramos, Jaime, también. Y nos acostumbramos a las quemazones, y nos acostumbramos a los saqueos, y nos acostumbramos a un pinche gobierno de ineptos. O sea, todos nos acostumbramos. En fin. Complejo, fuerte. Bueno, un poco de lo que dice Pepe es a lo que yo quería llegar. Si nos acostumbramos, valemos madre. Así, tal cual. Acá somos más de 100 millones de mexicanos. Hay un tema muy complicado de seguridad y demás, pero la humanidad está viviendo eso, terror, violencia. ¿Por qué hay tanta violencia aquí? Porque hay armas, porque se venden armas, porque se venden drogas, porque hay mucho dinero, hay un comercio que está ahí, hay gente que está financiando a quienes compran armas y cometen delitos, hay gente que está sacando mucho provecho de esta situación. No es algo que se dé de manera natural. Entonces, no. por eso yo decía, si no somos capaces como humanidad de pensar de otra manera, de encontrar otros caminos, está complicado, porque a ese presidente municipal que tú dices, probablemente decían, éntrale al negocio, y él decía, no, yo quiero ser recto, pues te matamos y se acabó. Pero ese es un tema igual, Jaime. Sí. En el fondo te das cuenta que hay algo que genera todo esto, y es un poco la ambición, un poco la búsqueda de algo. En un sistema en el que te dicen que, como el sueño americano, que tú por tus propios medios puedes lograr tener lo que sea prácticamente, el auto, la casa, el viaje, la casa en la playa, todo esto. Seguramente muchos van a poder, o algunos van a poder acceder a eso, y otros no. Pero esos otros no también fueron educados con la misma visión de que tienes que llegar a esa meta, a ese objetivo. Y por lo tanto va a buscar el dinero de alguna manera para lograrlo igual. Y si no tiene el teléfono celular y ve que le puede robar a alguien el teléfono celular para tenerlo, lo va a hacer y va a cumplir parte de ese sueño. Y después va a ver que es fácil y va a seguir, y después se va a asociar con otros. Entonces hay un sistema que te dice, oye, ¿por qué lo funcionan las bandas, por ejemplo, para robar o hacer trata de blancas o lo que sea? En el fondo es para conseguir dinero, y el dinero te da algo, pero eso es una sociedad, una forma de sociedad que te está generando esa idea. Y en el fondo es la misma idea que tienes tú, que tiene Pepe, en cierta forma tengo yo también. O sea, trabajar y generar, y ojalá si nos funciona este negocio, oye, entrémosle a este negocio porque nos va a generar dinero. Es lo mismo, estás pensando lo mismo que piensan ellos, entrémosle a este negocio porque nos va a generar dinero. Pero tú dices, oye, pero yo estoy dentro de las normas. Claro, porque tú puedes estar dentro de las normas, pero a lo mejor ellos no pueden estar dentro de las normas porque no han tenido la capacidad o los medios para llegar por medio de las normas. Entonces, claro, hay un proceso
que te lleva hacia eso, tras la búsqueda de algo, en ese aspecto. Y en el otro lado, con las guerras, cuando son religiosas, es porque desde chico te metieron en la cabeza, oye, los musulmanes tienen otro año, están en el 600 y tanto, si no me equivoco. Partió Mahoma con una idea y metió esa idea en las tribus que existían allí y todos creyeron eso y lo creen a pie juntilla y están dispuestos a matar y a morir por eso. Y claro, como los otros tienen otra idea, otro Dios, otra religión, y es una lucha de religiones, que alguien les metió en la cabeza y le dijo, esto es lo correcto, tienes que seguir por este camino, aquí está lo bueno. A ver, entonces al final todos estamos imbuidos por ideas que nos llevan a determinados caminos y en algunos casos evidentemente nos generan problemas serios. Estamos hablando de algo muy parecido desde diferentes puntos de vista. Lo que yo decía desde el principio es, a ver, la violencia le conviene a alguien, desde luego. ¿Qué guerra es por cosas que no sean minerales, recursos naturales y demás? No me digan que esta es una guerra religiosa. El petróleo, el oro, la plata, el cobre, ¿por qué los países van y buscan a ver, Jaime, expandir dominios y demás? Yo puedo creer que sí puede haber guerras religiosas. En este caso, perdóname, en este caso, digo, Israel no es más que un pinche desierto y no tiene ni petróleo ni ningún recurso natural. O sea, aquí el tema siempre ha sido, desde las cruzadas, un tema religioso porque nacen ahí o ahí se sienten dueños 3 religiones: la cristiana, la judía y la musulmana. Y ahí sí no hay otra. Y todas las guerras, me parece que es verdad, todas las guerras siempre es en nombre de Dios. Que el fondo sea otro de unos cuantos, eso es distinto. Pero hasta George Bush, padre, en su guerra, él decía que era en nombre de Dios. Evidentemente sabemos que no. No, le puedes poner y justificar con lo que tú quieras. A ver, crees que George sí, Bush Jaime, hacía guerra en nombre de Dios? Pero con eso, verdad, pero eso se lo vendes a la gente y la gente te lo compra. Eso se lo vendes a la gente. Esa es otra cosa muy diferente. Esa es otra cosa muy diferente, pero George Bush no hacía guerra en nombre de Dios, desde luego. Claro que no, güey, pero era lo que decía y la gente, güey, pues es nuestro salvador, porque así son de güeyes los gringos, claro, como los mexicanos. Es una forma muy fácil de meter a la gente a un conflicto. Bueno, es el nombre de Dios, vámonos. El nombre de la paz, vámonos. El nombre de la democracia, vámonos. No, pero el nombre de cosas que son importantes de la patria para las personas, del nombre de la patria, pues es más fácil que agarres un fusil y ahí vayas. Está bien. Pero las guerras... Oigan, señores, esto se extendió. Así que ustedes dicen si hay segunda parte del tema de las guerras. La guerra y la paz de... Bueno, esperemos que el próximo capítulo ya no haya... O esta guerra ya León haya... Tolstoy. Ahí está. Algo diferente. Era prueba para los lectores. Ya era prueba para los lectores. Así que Félix se va a hacer acreedor del obsequio que tenemos el día de hoy, porque fue el primero que dijo quién era el autor. Bueno, saludos a Isabel, nos ha escuchado y te manda saludos. Pepe dice que es muy rico que mandes a la chingada a todo el mundo. Isabel, también es un tema emocional y de ayuda psiquiátrica, ¿eh? Hazlo tú también, bien recomendable. Yo iba a decir Máximo Gorki, pero ya sacaron quién es el autor real. Oye, pero claro, para ti es terapéutico, pero a la persona que mandas a la chingada no va a ser terapéutico. No, güey, pues me vale, pero me vale madre. También. ¿Eso qué significa? ¿Que vale mucho? Porque la madre debe valer mucho. Es otro tema que tenemos que hablar. No, es lo que tenemos que hablar. Fíjense, eso es bien interesante. Ya decíamos, patria, madre, padre. O sea, por un lado, el vale madre es que no vale. ¿Te fijas? Pero por el otro lado, la madre es lo que más simboliza, por lo menos creo que al pueblo latinoamericano. Está con madre. Está con madre. Que está muy chingón, sí, que vale mucho. Pero también dices a toda madre. Pero luego también dices, está de pelos. Cada quien. Allá sabrán.
Bien, pues tuvimos un tema importante que era nuestra intención platicar del Día de la Raza del 2 de octubre y bueno, desgraciadamente el mundo entró en este conflicto donde seguramente también habrá otras naciones que estén implicadas, que estén financiando, que estén mandando armas, que estén haciendo cosas. Esperemos que no se extienda más este conflicto y termine pronto. Para concluir el programa, Félix, ¿algo más que quieras comentar? No sé, a mí me gustaría recomendar algo. Adelante. ¿Es factible o lo tienes para otro minuto? No, desde luego, adelante. Se lo quiero recomendar sobre todo a Pepe, a Don Pepe, perdón, que lo lea. A ver, yo se lo voy a regalar porque ese pinche Pepe. Es correcto, soy escéptico. Oye, muy interesante libro que no tiene una postura, digamos, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, trata de ser muy objetivo. Él recorrió lugares en México y trata de recrear en esos lugares lo que pasó. Me gustó, buen libro, buena visión de la conquista de América. Y habla también cuáles fueron ciertos factores, habla también de ciertas brutalidades cometidas por los españoles en su momento. Así que ojalá puedan leerlo, es recomendable. Ya que estamos en las recomendaciones mutuas para el señor. El pueblo que no quería crecer. Ikram Antaki. Bien recomendable. Ahí está el pueblo que no quería crecer. Vale la pena. Oye, nadie quiere crecer. Aquí está. Cuando llega a cierta edad. Ahí están hasta los subrayados, para que vean que uno sí lee. Pero eso no lo subrayaste tú, pues sinvergüenza. Claro que sí. Nomás voy a leer lo que se abrió aquí a la... Jaime va a recomendar otro tequila. Lo que dice aquí al azar. Los mexicanos no son pobres. Con una tierra como esta, nadie es pobre. Si los mexicanos han viajado poco, es porque su naturaleza era rica. Están los subrayados. Es rica todavía. Pues. Oye, pero eso es un eufemismo, weón. Yo no habría leído eso. Cuando estuve allá, cuando trabajamos en ese proyecto que intentábamos hacer algo precisamente por los pueblos que era, cuando me tocó revisar todos los proyectos que habían, encontré montones de proyectos existentes de gente que trataba de... Acuérdate, el objetivo era del milenio, de acuerdo, disminuir el nivel de pobreza a cierto porcentaje. Era 2005, 2010, 2015. Ninguno de esos proyectos que se generaron tuvieron efecto al final. ¿Y claro, qué pasaba en México? Toda la plata llegaba hasta cierto nivel y de ahí para abajo no llegaba. Y ustedes, claro que son ricos como país, tienen muchos recursos, muchísimos recursos, pero esos recursos se estancan en cierto lugar y no bajan. Entonces tienes niveles de pobreza altos por eso. Otra cuestión es cómo medimos la riqueza y la pobreza. A veces también. Un tema de eurocentrismo. Además, a mí me tocó estar en una comunidad tarahumara donde no había absolutamente nada y bueno, a lo mejor mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero ellos vivían literalmente en cuevas. No había agua, luz, gas, no había nada de las comunidades modernas. Y cuando yo estuve en esa comunidad, yo preguntaba cómo podemos ayudarlos. Y una señora me dijo algo que me descolocó totalmente. Me dijo, no, quienes necesitan ayuda son ustedes. Si yo tengo hambre, voy y agarro un conejo y me lo como. Si tengo sed, voy al río, tomo agua. Yo no estoy compitiendo por tener más que mi vecino. No soy esclavo de necesidades que no tengo. No tengo que tener un carro mejor que el otro. Es decir, la noción de pobreza que tenían esas comunidades es muy diferente a las que nosotros tenemos. Si se mide en dinero,
vamos a tener un problema grave ahí siempre. Si se mide en calidad de vida, puede que salgamos muy, muy raspados. El tema es que no podemos generalizar en cómo nos vemos, cómo nos medimos en cada pueblo, en cada comunidad. Y no digo que no tengan carencias los tauromaras. Ella me decía, lo que nosotros queremos es que dejen de quitarnos territorio, dejen de contaminar nuestra agua, dejen de meterse en nuestros territorios y demás. Ellos tenían una forma de vida que ahora veo yo como muy sana, muy en contacto con la tierra, con la naturaleza, no depredadora como la que tenemos ahora, pero es eso, es una cosmovisión diferente. Muy bien. Entonces, sí, claro. Es algo... como pensar que pobre es el que no tiene lo que necesita. Y ellos tienen lo que necesitan, por lo tanto no son pobres. Señores, pues un placer. El tiempo nos desbordó. Recuerden. Un abrazo. Ahí denle me gusta. Chile. Félix, esperemos que vengas a visitarnos pronto, tú y tu esposita. Y nos vemos. Ya, amigos, un saludo, un abrazo. Que estén bien. Nos vemos. Por favor. Hasta luego.